Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Me dijiste que se llamaba Daniel, pero ¿cómo la trato? No la digas Daniel, trátala como una mujer. Te perdona si soy un poco bruta, pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión, mamá. Ahí estamos escuchando de fondo el avance, el trailer de la película Una Mujer Fantástica, que se estrena este día jueves en las salas locales. Y una película que ya ha dado mucho que hablar en diferentes certámenes. Una película que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver. Estuvimos conversando con Marina, la protagonista, Daniela, la semana pasada acá. Y hoy tenemos a la contraparte, al protagonista varón de esta película que tiene mezcla de todo. Una película de Sebastián Lelio que está muy interesante. Está con nosotros Francisco Reyes acá en vivo y en directo en El Ciudadano ADN. Bienvenido. Hola, gracias. Bienvenida, Francisco. Oye, yo igual estoy así como, porque muchas mujeres me podrán entender, yo nunca había estado contigo frente a frente. Y te he visto en todas las teleseries que has salido, entonces estoy muy contenta de que estés junto a nosotros. Gracias. Pero justamente Una Mujer Fantástica, un film que interpreta Orlando, que eres tú, es el amante de Marina. Para la gente que no ha visto la película y no entiende mucho de qué se trata, les quiero comentar que Marina es una mujer transexual que verá cómo sus sueños se desmoronan cuando tú, Orlando, falleces, obteniendo una condena de tu otra familia. Que tenías hijos, una familia, digamos, estándar, hombre, la mujer. exmujer, el hijo, el hermano. Sí. Oye, me la tratan pésimo. Los amigos. Que un poco, los amigos también, claro. Que un poco, finalmente, la metáfora de lo que significa ser distinto, ¿no? Y tiene que enfrentarse al mundo. Bueno, yo creo que la película trata de eso fundamentalmente. Por lo menos es lo que a mí me conmueve y me hace reflexionar en la película. Yo creo que enfrenta al espectador íntimamente a las capacidades que estamos teniendo como individuos de tolerar lo diferente, de no tenerle miedo, o sí tenerle miedo a lo diferente. En fin, es como un test, de alguna forma, de cómo estás tú frente a eso. Y eso es, yo creo que lo más interesante de la película. ¿Eso es lo que te motivó a ti participar en la película? Pues son cosas que se van descubriendo en el camino, ¿eh? A mí lo primero que me motivó a participar en la película fue trabajar con Sebastián Lelio, que me parecía un director que me parecía en esa época un director súper atractivo. Había visto sus producciones anteriores, pero luego de trabajar con él, ahora le tengo mayor admiración aún. Que además venía de Gloria, exitazo, Sí, su película anterior, Gloria. se había tomado su tiempo de afinar un nuevo proyecto. Y esta película, bueno, cuando él me la presenta, me pasa el guión, que debo decir que son todos procesos muy orgánicos y muy evolutivos, digamos. El guión que yo recibí no es exactamente lo que finalmente está filmado, ¿te fijas? Y son procesos que se van haciendo, que se van enriqueciendo a través de la conversación, a través de la generación de un espacio de confianza artística, digamos, y finalmente, bueno, pasa ya a las manos del director y del montajista y aparece la película, que para uno también como actor siempre es sorpresivo. Claro. Oye, fíjate que estuvimos con Daniela, acá, Daniela Vega, que es la protagonista de Una Mujer Fantástica, y dijo que se había sentido muy cómoda digamos, con todos los compañeros de trabajo, con ustedes, que son grandes actores con mucho renombre. ¿Cómo te sentiste tú en la película? También me sentí cómodo, me sentí acogido o sostenido también por esta visión de Lelio y por la forma que Lelio tiene de trabajar con los actores. Obviamente la película tiene su motor, digamos, dramático, es lo transexual, ¿no es cierto? Tiene a una protagonista que es transexual y tiene a una actriz que es transexual. Todos elementos que yo creo que llaman mucho la atención y que son evidentemente vehículos de curiosidad, digamos, ¿no es cierto?, para la gente que va a ir a ver la película. Y para mí como actor también, cuando Lelio me propone este personaje y me propone esta historia, también a mí se me abren una cantidad de preguntas, digamos, con respecto al género transexual, con respecto a mi futura compañera de película, que no la conocía. Y ahí se genera entonces un espacio de conversación súper atractivo, interesante, que es un espacio en el cual nosotros vamos echando fuera nuestra ignorancia o nuestras inquietudes y nuestras preguntas, también nuestros pudores, en fin, y se va armando ese delicioso lugar del trabajo artístico que
Lelio manejó con gran altura, digamos. Y por tanto, al poco andar ya, ¿no es cierto?, de meterse en eso, el trabajo con Daniela y con Sebastián y con los demás compañeros, hay que decir, porque ya son compañeros, viejos compañeros, se produjo, sí, en la mejor de las formas. Y yo creo que todo eso se trasunta la película, todo eso después se siente de alguna forma. Absolutamente. Es una película bella, una película hermosa, diría yo, a pesar de que es sórdida también en su temática y es cruda. Pero yo creo que al espectador le entra fundamentalmente por el lado de la belleza, y que la belleza siempre como que te deja a ti en un estado permeable para poder avanzar en otros pensamientos, digamos. La belleza siempre desarma la razón, y eso es muy interesante, porque la razón ahí se te abre un espacio para razonar mejor, creo yo. Claro. Y eso es lo que pasa con la película. Yo creo que por eso que va a funcionar muy bien aquí y en la Quebrada Ají. Tú ya has visto la recepción que ha tenido en otros lugares, Sí. has estado en festivales. Cuéntanos un poco de cómo ha sido eso. De hecho, me contabas el otro día que la viste fuera. Sí, bueno, yo la primera vez que vi la película, realmente que vi la película en pantalla grande, en una buena sala, fue en Berlín, durante el Festival de Cine de Berlín. Y a mí me emocionó mucho verla ahí. No solamente por estar en esa sala de 1000 y tantas personas, sino que porque me metí realmente por primera vez en la película. Antes la había visto en computador, en monitores chicos. Y fue una gran experiencia. Y luego empezamos a sentir inmediatamente la receptividad, el pulso positivo de la prensa especializada y del público en general. No sé, cuando estuvimos en la conferencia de prensa, nosotros en un gran salón lleno de periodistas, y entramos nosotros, los periodistas nos aplaudieron, cosa que normalmente no hacen mucho. Nosotros dijimos, ya, esta cuestión está funcionando, está bien. Esta película está llegando, y está llegando también en el ámbito cinematográfico, estamos bien. Y de ahí, bueno, las entrevistas siempre fueron sumamente positivas, sumamente interesadas, de verdad. Ese es un gran festival, por lo demás, un festival que realmente se centra en el cine, no en la farándula no tanto en lo accesorio, o en lo accesorio, ¿no es cierto?, no superfluo. Y hay alfombras rojas, ya hay flachazos, ya hay conferencias, ya hay fiestas, ya hay todo, pero es el cine el gran protagonista. ¿Fuiste a alguna de esas fiestas? Fui a todas las que pude. ¿Qué tal son? ¿Cómo se son? baila, qué música se baila, Uno se qué imagina se come. así como el carrete. Sí. Bueno, en Berlín particularmente es muy tecno la cosa. No, Berlín, la música que a ellos más les gusta, la música tecno, que es una música que yo paso por un rato, pero no me quedo pegado ahí. ¿Ya? Entonces dependía, había lugares, siempre se hacían en bares, distintos bares, y habían lugares que no eran muy aptos para conversar, o sea, te ibas a bailar y listo, y chao, y tomar tus cosas y te ibas nomás. Pero... Y te encontrabas con otras figuras, estrés, cacha, mira, ahí está la... Sí, pasaba un poco, así... Se ve más rica en persona. Entonces, comentarios. Oye, ¿quién es más alto? Sí, pero había también otros lugares así entretenidos para conversar. Hay unos bares había un bar de un actor que ya no me acuerdo cómo se llama, que trabajó en la película Goodbye Lenin. ¿Ya? Que era Bye Bye Lenin, que era una película bastante atractiva alemana. Y bueno, el protagonista tenía un bar y ahí nos juntamos también. Y ahí estaba el Alex de la Iglesia y otras figuras así interesantes. ¿Al restaurante Gloria no fueron? ¿Al restaurante Sebastián Lelio? No, parece que ese restaurante ya no está. Que ya no es de él, pero lo... Sí, lo pasó. No claro. fuimos. Ya no es de él porque eso fue los primeros pasos. Ahora Mira, ya... yo no sabía Restaurante de eso. comida latinoamericana en Berlín. Mira, Pero qué no rico. fuimos. Yo no fui por lo menos. Ajá. Oye, y a propósito de que no te gustaba la música tecno, ¿qué música le gusta a Pancho Reyes? Pancho Reyes más le gustan los blues, le gusta como el jazz originario, ¿no? Tampoco el jazz tan docto. Ya. A ver, explícanos qué entendemos por el jazz originario. Ahí yo me llamo todo lo que conforma el jazz. El jazz se conforma de blues, se conforma de Dixie, se conforma de muchos otros ritmos previos, digamos. ¿Ya? ¿Pero es un gusto que tuviste siempre o lo fuiste adquiriendo con el paso a medida que ibas acumulando juventud? Se me fue dando en la medida que fui acumulando juventud. No, siempre. Oye, ¿cómo lo hiciste entonces? Porque bueno, yo soy copuchenta, entonces yo empecé a buscar cosas que había hecho tú, y como mi pasado me condena, bailarina, Ajá. Te vi bailando con Elena Bustamante, una compañera, en el baile que tuvo un gran protagonismo, de hecho lo ganaste.
Lo gané. Sí. Lo ganamos con la Irene. con la Irene, sí. Y ahí bailaste un montón de ritmos, chacha. Sí, no, pero no te digo la doble. dificultad, porque yo soy más bien palito que... No, yo te vi bastante flexible. Bueno, todo eso gracias a la Irene. Eso fue su Y al trabajo. entrenamiento. Y al entrenamiento, sí, trabajamos como chinos, trabajamos 8 horas diarias de repente. Mucho. No, y ella es muy autoexigente, por lo tanto Sí. no podía. No podía ser así nomás. Tú dices que... Sí, fue una experiencia súper esa. Me muy encanta entretenida. que tomes desafíos que probablemente algún actor no, yo esas cosas no. Así como tomaste el desafío de otras películas como Sí. La Mujer Fantástica, me parece notable. Es ¿Por que qué? son ricos los desafíos, son ricos porque te desubican a ti personalmente, te ponen en un lugar de exigencia, cualquiera que sea, y creces, pues, evoluciona. De todas maneras. Oye, En esta película también, evidentemente, meterse en este tema también para mí fue un descubrimiento, un entendimiento, un abrir la mente a otras existencias, Claro. que también lo propone la película, que también es sumamente interesante, que es cuando uno está prejuiciado, ¿no es cierto?, y lleno de defensas, que no digo que sea antinatural tenerla, yo creo que es sumamente comprensible que uno se defienda, digamos, porque uno tiene miedo en Porque general. desconoce. Y porque desconoce. Pero si tú logras romper ciertas defensas, eres capaz de recibir la belleza que otro ser, que en un momento sentiste como un ser rechazable, ¿no es cierto?, te puede aportar. Y esa belleza que ese ser, que en el caso de Marina, por ejemplo, aporta con su canto, aporta con su existencia, tú te la estás perdiendo por el solo hecho de tener un prejuicio, de tener una postura a priori sobre algo que desconoces, digamos. Y entonces en el fondo te estás autoflagelando, te Claro. estás Te afectando boicoteas a ti mismo, claro. te boicoteas tu propia evolución. No digo que uno tenga que andar completamente abierto por el mundo, y por qué no también, pero digo, no quiero decir que es una receta, no estoy obligando a nadie que se abra, pero solamente reflexiono al respecto, y la película yo creo que fundamentalmente te hace reflexionar al respecto, porque hay momentos en que tú como espectador en la intimidad absoluta de una sala de cine puedes llegar a empatizar con algunos de los personajes que generan violencia. Claro que sí, pues. Contra Marina. Claro ¿te que sí. fijas? Y eso te puede pasar. Y eso es interesante porque ahí hay un diálogo entre tus sentimientos, entre tus sensaciones y tu razón. Sí. ¿te fijas? Y tu forma de pensar. Te pones frente a un Te espejo pones frente a un ético, espejo moral, ético, donde tú te moral. planteas, yo pensé quizás alguna vez, Sí, o, yo no. o logro entender el por qué lo está diciendo. Por ejemplo. Y ese diálogo para mí es como, en términos filosóficos, en términos de contenido, es como lo más interesante de la película. Francisco, la gente pregunta por ti en la tele, te echan de menos en teleseries. Hay hartas preguntas respecto a cuándo lo vemos en teleserie, cuándo lo vemos en teleserie, cuándo lo vemos... Hay hartas preguntas. ¿Cuándo te vemos en teleserie? ¿O ya...? No, estamos ahí, estoy en Televisión Nacional de Chile, el canal de los chilenos. ¿Te quedaste en Televisión Nacional? Estoy hasta ahí. Me quedé, nunca se sabe, pero estoy ahí. La Música de música teleserie. clásica de... Claro. Bueno, les puedo decir que echo de mucho de menos a las teleseries. Hombre, no sé, A Claudia Di Girolamo le echas de menos. La Claudia, una gran actriz, ha sido gran compañera de televisión y de teatro también. Y sí, pues, uno echa de menos a todos sus compañeros. Acuérdate que nosotros en Televisión Nacional logramos armar casi una compañía de actores de teleserie que era alucinantemente fuerte, potente, Y con grandes muchos producciones. éxitos, sí. Bueno, hoy día Televisión Nacional está pasando por una etapa difícil, está de a poquito recuperándose, y yo espero aportar para que se recupere. Tú que estuviste en esa Televisión Nacional de los años 90, con toda una energía, con teleseries que también estaban muy conectadas con el Chile, recorrían el país, creaban historias, había algo de eso. Comparado con lo que pasa hoy en Televisión Nacional, donde se están analizando fórmulas de reimaginarse el rol de la televisión pública, de ver cómo se financia, de una señal cultural. En todo ese ejercicio que se hace hoy en discusión política sobre Televisión Nacional, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál crees tú que debería ser el camino que debería tener la televisión pública? Es súper difícil hacer un diagnóstico porque son muchos elementos y son elementos que además no se desarrollan con fórmulas, se desarrollan con el trabajo y con el tiempo. El área dramática de Televisión Nacional, para llegar a ser lo que fue, ¿no es cierto?, de los mediados de los 90 hasta los mediados de los 2000,
fue un proceso que tardó mínimo 10 años. De depuración, de conversación, de que la gente agarrara expertise en cada una de sus instancias, en cada uno de sus lugares, de directores, actores, tramoya, vestuaristas, diseñadores, etcétera, etcétera, etcétera. Un enorme equipo que se fue desarrollando, yo diría que como del año 85 en adelante. Yo entré el 88, a final del 88 entré a Televisión Nacional. Y ya estaba empezando ya a tener una musculatura. Y de ahí pasaron varios años más hasta que, de la mano de Vicente Sabatini, ¡paf!, se agarra, manos de Vicente Sabatini, producción Sonia Fuchs, en fin, un montón de gente que te podría nombrar, que fueron enormes talentos, ¿no es cierto?, y que finalmente terminaron con lograr lo que fue el área dramática de esas grandes producciones. Eso por un lado. Por otro lado también están los tiempos, los momentos. Era un momento en que la televisión abierta campeaba, digamos. Hoy día la televisión abierta comparte, ¿no es cierto?, audiencia con montones de otras plataformas. En fin, son una cantidad de factores, y también un momento político en Chile, un momento en que se había recuperado recién la democracia, por lo tanto había mucho deseo, mucha efervescencia, mucha necesidad de salir hacia nuestro país, digamos, ¿no es cierto? Hoy día no, pues hoy día vemos en la política una cuestión mucho más involutiva. Yo creo que Televisión Nacional no le interesa mayormente a la clase política hoy día, excepto por su no sé, por las posibilidades de auspiciar sus campañas, o no de auspiciar, sino que de fomentar o de dar a conocer sus campañas políticas en momentos determinados. Pero en términos conceptuales yo no escucho demasiado debate, a pesar de que sí que lo hay, pero no es un tema, no es algo que esté, ¿no es cierto?, sobre la mesa. ¿Ustedes nunca les han preguntado? A mí jamás ningún político se ha acercado a preguntarme cuál es mi parecer. Yo sí me he acercado a dar mi parecer, pero a mí no se me ha acercado. ¿Y tú crees que te han escuchado? Anda a saber tú. ¿Y tienes algún candidato, considerando que hay tantos candidatos últimamente? ¿Actualmente? Ajá. Porque no estoy con ningún candidato. O sea, no, si en este momento me dijera por quién votar, no sé. Ahora, hay personas que me están interesando, como la chica Sánchez, la Beatriz Sánchez, que está empezando, ¿no es cierto?, con su campaña, está empezando a escucharla. Pertenece o hace parte de un grupo que a mí me parece que es un grupo bastante más limpio y más honesto dentro de la política actual. Pero eso, estoy curioso, sí. Sí. Pero ciertamente el establishment político, yo creo que el actual establishment político, yo creo que hay que darle una buena chasconeada y una buena revisión. Me parece muy bien. Hoy estábamos hablando también de las teleseries y del cine. Yo quiero saber, a propósito de que tienes tanta opinión con todo, que me parece maravilloso, las teleseries que ha hecho durante años, lo bueno y lo malo versus el cine también, lo bueno y lo malo, porque son dos figuras muy distintas también de trabajar. No, son figuras completamente distintas. Lo bueno y lo malo, pucha, es como demasiado abierto, demasiado general, pero creo que las mejores teleseries que nosotros hicimos o que hemos hecho son las que tienen mayor relación con nuestra vida, con nuestra idiosincrasia, con nuestra experiencia en el tiempo, ¿no es cierto?, de las grandes teleseries que mencionábamos recién. El esfuerzo fue salir a regiones, conocer otras realidades, como se dice, culturales, socioculturales de nuestro país, darla a conocer a través de la pantalla. Yo creo que eso fue súper agradecido por la audiencia. ¿Cómo cuáles? Ponte tú, porque la gente, yo estoy segura que no sé, Romané, que tocó el tema de los gitanos y que nos fuimos a Mejillones a trabajar. La Fiera, que nos fuimos a Chiloé y estuvimos instalados en Dalcahue, ¿no es cierto? Y dimos a conocer un poco el modus de vida de esa zona. Y Orana, que nos fuimos a Isla de Pascua. Después cosas más históricas como Pampelusiones, que nos metimos en la época del salitre. Ahora,
ayer me tocó participar en un programa de TVN donde se rememora, donde se revisan estos grandes hitos de las teleseries nacionales, y estuvimos con los Pincheiras, ponte tú. Y se hizo un reportaje al respecto, y yo ya me había olvidado, pero la enorme pega que había detrás de esas producciones, no solamente para nosotros los actores, en que nos preparábamos, en el caso de Pampa Ilusión, con profesores de historia que nos ilustraban sobre la época, que nos ilustraban sobre las costumbres, o Romané, en que estudiábamos el idioma de los gitanos, el lenguaje de los gitanos, o qué sé yo, lo mismo con Llorana, en que nos metimos en una cultura, ¿no es cierto?, Rapanui, y así, pero eran meses de trabajo, de danza, de música, de historia, de lenguaje, etcétera, etcétera. No era así como de taquito, ¿no es cierto?, como se suelen hacer las teleseries ahora. Sí, bueno, podría pensar de que es más rápido, que es más desechable también. Eran meses las de trabajo. producciones de ustedes eran y aparte de ese trabajo que hacíamos nosotros, ¿no es cierto?, los actores, estaba todo el trabajo que hacían los vestuaristas, que también en un taller enorme con Pablo Núñez a la cabeza. Era alucinante. Realmente yo miraba todo este reportaje que vi ayer en la pantalla y estaba sorprendidísimo yo, porque a uno se le empieza a borrar todo eso. Entonces no es como llegar y hacer. Y sobre eso mismo, ¿qué te parece esta cantidad de teleseries turcas con nombres de trabalengua que llegan a la televisión? ¿Qué pasa con las historias turcas que parece que engancharon también acá? No sé, yo la primera vez que visualicé una, porque nunca me detuve en ninguna, pero de repente le echaba unos vistazos. A mí personalmente me pasa que, no sé, yo fui criado con Emilio Salgari, no sé, yo leía como cuentos de aventuras del Oriente, te fijáis, que eran como los grandes cuentistas, y eran historias todas muy fantasiosas y de amores mágicos y de alfombras voladoras y cosas. Bueno, a mí me encantaba eso. Entonces, claro, uno ve en la pantalla un poco ese mundo, no sé, ese arte, ¿no es cierto?, esas ambientaciones, esos vestuarios llenos de encaje y cosas como de esa época de sultanes y cuestiones. A mí me llamaría la atención por eso. No sé si eso fue lo que llamó atención al resto de la gente. También ver otros actores, otros ojitos. Más contemporáneos, además hay algunas, porque esas son históricas, pero hay otras más contemporáneas que a mi parecer son como lentas, considerando que nosotros somos más rápidos. Pero la rapidez, fíjate, es rara la rapidez. A mí me gusta la lentitud también. Ya. También en el hablar, en el desarrollar ideas, ¿no? Como que no sé, como que la rapidez llegó de repente por una necesidad de consumo rápido de palabras, de consumo rápido de tiempo, no sé, cosas. Me acuerdo que La Rock and Pop partió con Valenzuela, que hablaba a una velocidad descomunal. Estoy hablando hace 15 años atrás, no sé, o 20 años atrás. Yo decía, pero para un poco, que detente en eso. No sé, esta cuestión de la rapidez yo creo que tiene que ver con el libre mercado y la cosa nueva, como neoliberal, no sé, se me ocurre, no sé, tengo una asociación extraña ahí. Pero yo creo que la conversación, que en Chile nos cuesta mucho por lo demás, porque tenemos poco lenguaje, a lo mejor la rapidez tiene que ver con eso, tiene que ver como pasar piola, pasar rápido. Que no se note mi deficiencia de pensamiento y de lenguaje. Claro. Tal vez, no sé, es un prejuicio, pero yo creo que la conversación pausada es muy atractiva. El Raúl Ruiz, por ejemplo, que era de escuelas más viejas que yo, aún. Bueno, él filmaba, ¿no es cierto?, y los almuerzos en sus producciones, sus películas, eran fundamentales. No por la autenticidad, del menú, contenido del menú. El menú era muy simple, sino que del tiempo del almuerzo. Era un real tiempo que a veces completaba 2 horas. Mira. En que se conversaba, de lo que estábamos haciendo, la película, de otras cosas, se observaba. Y Raúl, después de esos almuerzos, de repente llegaba con escenas nuevas, ¿te fijas? Yeah. Que pescó en una conversación, que pescó por ahí, que se le desencadenó más aún la imaginación, porque era un tipo extremadamente imaginativo y lúdico. Y ya, ¿te fijas? Entonces, para mí eso es fundamental. Y yo creo que falta mucha conversación en este país, no solamente entre las amistades, sino que también entre los políticos y entre todas las instancias, digamos. Francisco,
vamos a agradecerte que hayas venido. Y haz por favor la invitación para que sigan con... Bueno, este la jueves película con Una Mujer Fantástica es una película bastante especial que yo creo que atañe muy directamente a los tiempos que estamos viviendo hoy, en que necesitamos sacarnos un poco los miedos, necesitamos abrir nuestras mentes. Hay mucho inmigrante que está llegando, tenemos que ver si eso, lo rico que eso nos puede aportar, cuidar también obviamente nuestro estado, eso pega para los legisladores, en fin, me fui por otro lado, ¿no? Es Una Mujer Fantástica, es una hermosa película, no se la pierdan, sale este jueves 6 de abril a las pantallas de todos los cines, y aprovechen de ir la primera semana, porque con el cine chileno, si a la Sara no les va muy bien, como la sacan inmediatamente. El fin de semana es clave para el cine Y chileno. yo creo que es clave, y yo creo que esta película sí le va a ir muy bien porque está muy bella. Apoyar entonces el cine chileno, el llamado de Pancho Reyes, que estamos muy contentos de que hayas venido. Y no Gracias. solo por ser cine chileno, Porque porque es es una bueno. buena película. Excelente. Es una Estupenda bonita película. película, además bonita, visualmente está muy bien hecha y coquetea con otros géneros. Exactamente. Tiene de todo. Vaya a Bueno, verla. muy Nosotros bien. la vimos. Una Muchas película gracias, fantástica. Francisco. Nos vemos, gracias. 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 Hacemos una pausa y regresamos.